habíamos quedado antes en ese concepto de modernización, esa necesidad que desde algunos ámbitos de la ciudadanía se ve como algo clarísimo, la necesidad de modernizar Navantia. Y bueno, pues ahora le vamos a preguntar al señor Galán, como presidente del comité de empresa, si coincide en esa apreciación. Perfectamente, é unha das demandas que temos en riba da mesa. Si efectivamente este goberno e outros gobernos, pero estamos falando en estes momentos deste goberno, tuvera a pretensión de que o sector naval fora estratégico e se pudera dotar de carga de traballo co que eso supón para as comarcas onde están instaladas as Navantias no Estado español, estaríamos falando de modernización de instalacións, estaríamos falando de escoller os mellores enxeñeiros, peritos, etcétera, etcétera, pois crear algún tipo de consorcio, por exemplo, na ría de Ferrol, donde estuvera a Universidade, Navantia, o Ministerio de Defensa, etcétera, etcétera. Nós temos un sistema de combate propio, compartido cos americanos. Por que non investigamos no que decía Manuel Pérez no tema dos gaseiros? Oxe, hai innovacións. Nós estamos a cola en construcción de gaseiros porque non é o noso construir. Coa apertura do canal temos esa posibilidade e seríamos competitivos, pero o problema é que non hai vontade política, nin deste goberno nin dos anteriores. É dicir, dende os anos 82, creo que era da primeira reconversión dos astaleiros públicos e concretamente en Astano, a único que se dedicaron foi a intentar ir prexubilando, que non eran prexubilacións, eran despidos encubertos, é dicir, despidos máis baratos, e iso, pouco a pouco, algúns xa denunciamos, independentemente de que calquera pode dicir, e os sindicatos participaches, efectivamente, non o vou a negar, pero eso, había unha visión dende fai tempo, que eso era unha reducción paulatina, e un peche paulatino podía chegar a ser, e eu sigo pensando que se non hai unha perspectiva por parte deste goberno, que xa lle queda pouco, non sei se vai a revalidar, eu por lo menos espero que non, pero a partir do día 20, se o próximo goberno, sexa este ou outro, non é capaz de poñerlle freno a todas estas cuestións, pois claro que ao final España se vai a quedar sin sector naval. Pero xa digo, porque eu creo que é unha estrategia, igual que o do veto de Astano, que a mí me dá que é algo que é irreal ou ficticio, e eu creo que foi unha contraprestación pola nosa entrada na Unión Europea, como poido ser o tema da leite, o tema da agricultura, o tema da pesca, etcétera, etcétera, etcétera. É dicir, as cousas non pasan por casualidade. As cousas, é certo, hai pequenas cuestións como pois, a falla de organización ou a mala organización, a falta de investimentos en I+D+I, etcétera, etcétera. Pero eu son dos que penso que hai unha decisión tomada dende fai moitos anos de que en este país cada vez se construyan menos barcos e chegando a finalizar con que España non construya absolutamente ningún tipo de buque. Piensa igual el señor Pérez que esto se quiere desde alguna parte reducir, ir reduciendo paulatinamente. No, yo creo que no. Yo creo que no. Lo que hay es que hay nosotros, desde el punto de vista empresarial, estaremos vigilantes, nos quepa la mejor duda, gobierne quien gobierne, como hicimos siempre, y seremos una losa de reivindicación en cuanto a levantar los astilleros. Ahora, no hay ningún motivo, por mucho veto encubierto que pueda haber desde un punto de vista político, no hay ningún motivo para que no se pueda, hoy día como está, que tampoco cobran tanto los obreros, no nos podemos comparar con China ni con Corea, porque nuestro nivel de vida es de otra manera, ¿no? Gracias a Dios. Pero el tema es que los políticos tienen que hacer, y sobre todo los políticos que son cercanos de aquí, tienen que apostar y tienen que reivindicar, como nosotros fuimos ya 2 o 3 veces a Bruselas y donde vimos petando por todas las puertas para que esto sea una realidad. Y de una vez por todas llevamos 20 y pico de años, cerca de 30 años, sin la construcción naval, con unos vetos encima. Y eso no puede ser. Por eso yo decía antes
que lo de son disculpas peregrinas, lo del ser más barato, o que se va a deshacer la sociedad por culpa de los accionistas, etcétera, etcétera. El país está por encima de los intereses particulares de los armadores. Y yo creo que eso está clarísimo, porque aquí es donde ellos también están sacando una rentabilidad del país. La empresa la tienen aquí. Entonces, dice muy poco de eso. Y eso, los gobiernos son los que tienen que negociar con los armadores. Y eso, yo no tengo ninguna duda. De otras maneras, la empresa es una empresa pública, este gobierno que está acabando la legislatura, en su día dijo que, bueno, pues había que empezar el modelo de las fragatas 110, que tantas veces ha dicho que iba a hacer. Tampoco están ahí, eso tampoco sale adelante, pero es cierto que están sobre la mesa, como está el gasero y como están todavía los dos petroleros que a lo mejor pues Ondimar decide hacerlos aquí. Y también está otra posibilidad todavía que yo no la he hecho en falta, porque yo tuve una charla larga con el Consejo de Industria. Y bueno, me dijo que el presidente pues estaba bastante también sorprendido por el tema de la equidad, del reparto de los petroleros, ¿no? Lógicamente, pues aquí vamos a hacer, de que yo sepa, vamos a hacer la proa de dos de los cuatro, y el resto se va a hacer allí, ¿no? Hombre, yo también tengo mis dudas de que nosotros no pongamos la chapa, Javier. Yo creo que Yo creo que la chapa se va a comprar y se va a hacer en España. Pero bueno, yo creo que eso simplemente es una creencia mía que los barcos se van a hacer aquí, ¿no? Y que se van a empezar a hacer. Yo siempre soy positivo y quiero pensar que esto, tenemos un astillero que es uno de los mejores del mundo, por no decir el mejor, donde se hicieron los mejores barcos, como decía antes Arturo. Pero tenemos un futuro, tenemos un porvenir importantísimo. Yo creo que en España llevamos ya 40 años una democracia consolidada, tenemos una juventud muy preparada para eso, pero lo que sí que es cierto que tiene falta de trabajo, pero yo creo que ahora hay que meterse mucho en el tema de que los políticos tienen que poner el énfasis en la gobernabilidad y en el futuro del país y que son la juventud. Hacía referencia ahora, señor Pérez, a un asunto que ha traído cierta polémica en los últimos tiempos, ¿no? Ese reparto de trabajo cuando se consigue un contrato de pues diferentes buques y se reparte, ¿no? Entre Ferrol y, por ejemplo, Puerto Real, ¿no? En Cádiz. Señor Otero, ¿qué opina de este reparto que muchas veces es polémico, ¿no? Y lo ha sido en los últimos años, sobre todo al hacerse a veces sin aviso, ¿no? Es un reparto de lo poco. Si hubiera mucho no había reparto, es el reparto de lo poco, y entonces a mí también no sé qué, y también no sé cuánto, 200.000 horas, 400.000 horas, o sea, eso es hambre, o pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, yo, estando aquí, Manuel, pues yo le pedía también decir que si lo que estamos viendo, Javier, de que hay que dinamizar de alguna forma, que es el problema, porque el problema no es que no haya ofertas para construir, el problema es que no las llevamos. Entonces, es decir, buscar entre todos, empresarios también participando, de cómo somos capaces, cómo seremos capaces de llevar esas ofertas. O sea, de eso que hay en el mercado, poder llevarlo. Y no llevarlo a través de que el presidente del gobierno va a cenar con el de gas natural y le da por detrás, o no al presidente, sino, bueno, dar algunas ayudas que además son ilegales, porque en el fondo son ilegales. Es decir, hay una ley mundial de competitividad que eso no puede, que no se puede permitir. Bueno, eso no es la solución. La solución es lo que decía Javier. Es decir, vamos a buscar un astillero que sea rentable, que sea competitivo, que tengamos, no porque lo busquemos, sino porque vamos al mercado y tenemos innovación, somos capaces de poner un flotel, y si no el flotel son los hackers, y si no tenemos unas alternativas. Y tenemos también la alternativa de la Armada. Es decir, claro, en estos momentos nombrar la F-110,
Bueno, pues es una cosa que está ahí, pero ¿vosotros creéis que con lo que está cayendo en España, con lo que vale que hoy nos pongamos a hacer una fragata o 2 fragatas? Tira para atrás. Tira para atrás, porque no es el momento, en estos momentos de crisis y mucha gente está gastar el dinero en la F-110. Entonces, la solución es, vamos a prepararnos para lo del canal, vamos a prepararnos con unas empresas competitivas. Es decir, hablando de lo de Astano, yo estoy de acuerdo de que el veto ese, siempre yo nunca entendí un veto a que no se pueda trabajar, y que esas empresas que podían hacer allí un barco, que lo lleven a Corea o lo lleven a Japón. Europa no gana nada. Bueno, yo la verdad que tampoco sé mucho. Pero ahí estuvieron involucrados desde siempre, pues, o por lo menos en unos pactos que ellos dijeron, pues los gobiernos, Europa y con el acuerdo de los sindicatos. Es decir, yo como he estado en algunas charlas públicas, y yo a posturas de algún sindicato, y lo digo, no digo de comisión, digo de la CIGA, que pedían que Astano algún día fuera, o sea, que no, primero, que no se pudiera privatizar, que no se pudiera alquilar, o pudiera ceder, o pudiera no sé qué, a nadie, sino que tenía que ser público y autonómico. O sea, estamos hablando que ellos pedían que fuera público y que encima dependiera de la Xunta, y si hubiera pérdidas que tenía que pagar la Xunta. Es decir, eso era una cosa que no estaba fuera de sitio, porque nosotros en Astano, yo estoy convencido de que tú en un momento determinado, que aquí no había carga de trabajo, como no hay ahora, si tú ahí se lo alquilas a Pemex o no sé qué, a no sé cuánto, o a los chinos, te hacen ahí barcos y hay ahí 2.000 o 3.000 puestos de trabajo que esa gente sí que tiene competencia y tiene dinero para poder invertir. Algo que si no lo hacemos, pues están ahí, porque dice, bueno, los terrenos ociosos de Astano. Y es verdad, o sea, una comarca, un país no puede permitirse el lujo de tener eso 15 años parado. O sea, unas infraestructuras fenomenales. No sé, cualquier país del mundo puede hacer eso. Entonces, es decir, y eso había que buscarle una solución que los ferrolanos, ya no digo ya el gobierno, porque como hablamos antes, los gobiernos ven esto, yo creo que lo ven como un Miura y escapan del Miura. Pero los ferrolanos que conocemos esto, que estamos aquí, teníamos que haber propiciado todo esto. Y muchas veces por cuestiones ideológicas, otras veces por cuestiones partidistas, otras veces por cuestiones que no entiendo, pues no lo hemos llevado a cabo. Porque hubo un momento de que todas las fuerzas, por lo menos las fuerzas políticas que nosotros hablamos y algunas fuerzas sindicales, estaban de acuerdo en poder ceder esas gradas a la empresa privada o alquilarlas o no sé qué, o con unos condicionamientos que pudieran dar puestos de trabajo. Bueno, pues esto no se hizo y fue pues un déficit que en estos momentos, pues si hubiera 2.000 o 3.000 trabajadores ahí trabajando, pues resulta de que el paro en esta comarca no sería lo que es y no habría las calamidades que estamos pasando. Estamos cerca del final del programa. Me gustaría, antes de terminarlo, hablar de una demanda importante. Hablábamos antes de la demanda general, ¿no?, de modernizar el astillero de Navantia. Ahora les voy a plantear una demanda ya, podríamos decir, una demanda histórica. Vamos a empezar ahora, en este caso, por el señor Otero. Vamos a hacer la ronda a la inversa. Le voy a preguntar por esa demanda del dique flotante, ¿no? Todavía se sigue hablando que quizás ha perdido apoyo administrativo, apoyo de las instituciones, pero bueno, en 2 minutos, señor Otero, ¿qué opina de esta demanda? Sí, mira, yo voy a contar un poco lo del dique flotante. Nosotros como tribuna, un día viendo los problemas, decimos, bueno, ¿qué se puede hacer? Y fuimos a la dirección de Navantia. Dijimos, bueno, ¿qué podemos nosotros como asociación, cómo podemos incidir, no sé qué, no sé cuánto? Y dije, mira, la cosa de los contratos, pues aquí no hay nada. Estamos hablando del 2010, o sea, no hay nada. La única cosa tenemos un proyecto ya antiguo, que es el dique flotante, no sé qué, que ese sí que nos podía dar carga de trabajo y encima por el futuro, pues para las reparaciones, más que las reparaciones, las transformaciones, que aquí en una época llevábamos unas transformaciones, que además es un capítulo importante de las reparaciones. Y bueno, y entonces nos pusimos a trabajar, hablamos con el Partido Socialista, con el Partido Popular, con el Izquierda Unida, no sé qué, tal, con los sindicatos, y todo el mundo, la idea era juntarnos, o sea, juntar la idea, ir a Madrid todos juntos, o por lo menos esa representación importante de toda la sociedad, que necesitábamos ese dique flotante y que... ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que a los 2 días, y no digo tal, Izquierda Unida, en el Parlamento Español, sacó él reivindicando el dique flotante. Y se vino abajo todo lo que se había trabajado y todo el conjunto. Claro, si lo presenta un partido solo,
pues al final, además cerca de las épocas electorales, pues al final eso se viene abajo. En aquel momento sí que pudo ser, que pudo haber una, por parte del gobierno, que en aquel momento era el PSOE, le forzabas a poder construir el dique flotante. Hoy en día, pues aunque sería una estructura para Navantia importantísima, porque ya te digo, yo tengo entendido de la transformación, es una parte de cadenas que además es muy rentable. 30 segundos. Pero que en estos momentos, bueno, por problemas, me imagino, económicos, no sé si hay algún problema político con Bruselas, algún impedimento. Unos ponen una cosa, el Partido Popular ha prometido antes de las elecciones que eso lo iba a hacer, después no lo hizo, alegando ciertas no sé qué en Bruselas. El Partido Socialista no quiso saber nada, porque antes de las elecciones del 2011 nos llamaron a los de tribuna para decirnos que estaban dispuestos, el gobierno estaba dispuesto a poner el 50% del valor del ESE y que si la Xunta ponía otro 50%. Y la Xunta resulta que dijo que sí. Y cuando dijo que sí, la Xunta, el Partido Socialista, como era de boquilla, pues se volvió atrás. Es decir, quiero decirte que es un tema de que algún día habrá que hacerlo, Señor Pérez, ¿se debe seguir demandando el dique flotante? Bueno, yo creo que, hombre, sería una obra importante, pero en este momento, que no tenemos barcos, yo creo que más que el dique flotante, yo ya lo dije muchas veces, y creo que este plató lo he dicho muchas veces, yo me iría más bien por el dique seco. El dique seco es para siempre, el mantenimiento del dique seco es muy barato, y hace falta un dique que tenga las medidas completas hoy en día para los barcos y debido al futuro que se nos avecina, debido a la apertura del canal de Panamá, etcétera, etcétera, ¿no? Y el dique flotante, bueno, pues tiene más mantenimiento, obras mucho más complementarias. Hay que dragar, acumula mucho más sedimentos en el fondo marítimo y es más complicado, mucho más complicado, y si no hay trabajo para él es mucho más complicado. Así que yo digo que el dinero que hay ahí, parece que son no sé cuántos millones son que están, estaba en el presupuesto, me parece, de la Xunta, 5 millones, poca cosa es. Sí. Pero eso sí que se debía de poner para el dique seco. Yo creo que eso sería una buena, debido a que hay un futuro esperanzador. Estamos en una comarca que hemos sufrido, llevamos 8 años de crisis, ahora en este mes que acaba de dar se han cumplido 8 meses de crisis. La gente ha perdido ya prácticamente mucha gente esperanza, porque la gente se está moviendo un poco y se está creciendo un poco, poco a poco los puestos de trabajo, la banca da más dinero, da más préstamos, se está viendo, pero todavía no ha llegado a esa gente que lo necesita, porque no hay trabajo todavía. Hay que generar, hay que apoyar al mundo empresarial, hay que apoyarlo para que se creen empresas y que se cree trabajo. Hay que apoyarlo en todo, en lo social, en lo económico y en todo, en lo técnico y en todo, ¿no? Pero yo quiero decir una cosa, para finalizar una cosa, en el tema de que hoy ha entretenido y nos ha ocupado el tema de lo naval, decir que los expertos a nivel mundial indican que el 80% de la flota internacional se tiene que renovar. Está caduca, está peligrosa, y es muy importante, y el futuro que nos espera para nuestros astilleros es muy importante. Yo deseo que así sea. Bueno, señor Galán, dique flotante o dique seco? Mira, se me permitides, por unha alusión, que hoxe non estou aquí como representante político, non? Pero o que di Arturo non creo que sea así de certo. É dicir, non creo que porque Izquierda Unida presente no Parlamento un tema aos orzamentos xerados do Estado se fora o dique flotante, ou se non houbera nada, porque non é certo. Bueno, eu non creo que tiñamos tanta importancia Izquierda Unida no Parlamento Español como para que calquer goberno desbotara esa opinión. Si clarexar que eu era membro de Izquierda Unida, inda que sigo sendo, e era concelleiro,
e nós todo o que tiña que ver coa comarca de Ferrol o transmitíamos ao federal para que metera dentro desos orzamentos o que nós entendimos importante para esta comarca. Porque nós entendíamos que deberíamos de facer o noso traballo e iso entendíamos que non tiña por que impedir, non? Que un partido, inda que fora en solitario, todos tuveron a oportunidade de presentar en eses orzamentos, non? A necesidade de un dique e por que dique flotante. Que aí hai opinións para todo, non? Os traballadores, porque daquela non estaban no comité de empresa, cando se inicia a idea do dique flotante, porque se finaliza a carga de traballo cos australianos e había unha paralización automática, non, da carga de traballo. E se veía como unha posibilidade para evitar o despedimento de 2.000 ou 3.000 traballadores que non o iba a ocupar co flotel, pero si igual 300, 400, 500 traballadores o veíamos como unha oportunidade de non desfacer moito máis emprego, non? Pero bueno, eu no particular coincido co que di Manuel, é dicir, se hai imposibilidade por parte de calquer goberno, polo caro que é, polo mantemento non sei que, nos hai que falar cos técnicos, e nos falamos cos técnicos. E nos sabemos a necesidade que ten en estes momentos o Departamento de Carenas de outro dique, flotante ou seco, pero de outro dique. É dicir, os 310 días do ano, 310 días están ocupados os diques en Navantia Ferrol. E se houbera máis diques, pois esa ocupación sería moito maior, porque teñen que rechazar unha cantidad de barcos importantes pois ter ocupada os diques. Por eso digo eu, dique flotante, sí, e se non é posible o dique flotante, eu no personal digo outro dique, porque así o estiman. Quen sabe en estes momentos que son quen gestionan o Departamento de Carenas, en Ferrol é necesario outro dique máis. Bueno, pues veremos en qué acaba esa demanda que sigue ahí encima de la mesa y ya agradecemos al señor Galán, señor Pérez y señor Otero que hayan estado aquí esta tarde con nosotros, esta noche con nosotros, hablando de este tema que sin duda va a dar mucho más que hablar y que debatir y que seguiremos pendientes de él en Televisión Ferrol. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención y bueno, invitarles a un nuevo debate el próximo jueves por la noche que seguiremos hablando de actualidad de Ferrol y comarca. Gracias por estar ahí, buenas noches.